La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El 28 de junio de 1914, un joven serbio llamado Gavrilo Princip, perteneciente a una organización llamada La Mano Negra, asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austro-hungría. Un mes más tarde, dio inicio al conflicto más grande del mundo, que comenzó en agosto de 1914 y duró durante 4 años. Antes de seguir, cabe aclarar quiénes se enfrentaron, dado que sabemos que el conflicto no solo terminó en Austria-Hungría y Serbia, sino que desencadenó una guerra masiva. Las potencias del Entente: Gran Bretaña, Francia y Serbia y la Rusia imperial lucharon contra las potencias centrales Alemania y Austria-Hungría. Ciertas potencias fueron más reconocidas como la Triple Alianza, las cuales estaban conformadas principalmente por Alemania y su vecino, la cual era Austria-Hungría. En 1839 la tercera potencia fue Itálica, que se sumó, pero al comenzar la guerra se cambiaría de bando, pero Bulgaria y el Imperio Otomano tomarían su lugar. Frente a ellos se encontraba la Triple Entente, formada principalmente por Francia, Rusia y el Reino Unido, a la cual, como veremos al final de la guerra, Rusia se retiraría, pero se sumarían otros países, las cuales son Japón y sobre todo los Estados Unidos. Características de la Primera Guerra Mundial. El primer conflicto mundial, llamado en su momento la Gran Guerra, fue un conflicto armado multinacional que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. La guerra inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de la Guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A partir de ese momento se enfrentaron dos alianzas internacionales: la Triple Alianza, compuesto por el Imperio Alemán y Australiano. Posteriormente se unieron el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Estos países conformaban las potencias. La Triple Entente, conformada por el Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso. Posteriormente se unieron Italia, Estados Unidos, el Imperio de Japón. Estos países conformaron las potencias aliadas. Las alianzas que se habían hecho en los años previos en Europa acabaron por forzar la incorporación de otras naciones al conflicto. El primer conflicto mundial se caracterizó por ser uno de los acontecimientos más violentos y mortíferos de la historia, impulsando una gran medida por el nacionalismo. En esta guerra se usaron por primera vez armas con gran capacidad de destrucción. El conflicto finalizó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de las potencias centrales y firma del Tratado de Versalles. En consecuencia, desaparecieron los imperios de Australia, el otomano y el ruso, además de la Gran Guerra, que dejó el número de víctimas de destrucción superior a cualquiera de las guerras anteriores. A continuación se les estará presentando las causas de la Primera Guerra Mundial. Número 1. La paz armada. El periodo que va desde 1871 hasta el inicio de la Gran Guerra se conoce como la paz armada. Entre Francia y Alemania existía una gran rivalidad desde el resultado de la Guerra Franco-Prusiana. Asimismo, entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia había desacuerdos por el dominio político de Balcanes. Los grandes imperios de Europa sentían desconfianza unos de otros. En cualquier momento, un evento inesperado podría acabar con la paz mantenida. Y eso fue lo que ocurrió con los atentados de Sarajevo, que causaron la muerte de Francisco Fernando en 1914. 2. El imperialismo europeo. El Reino Unido y Francia poseían la mayoría de las colonias africanas a finales del siglo XIX.
con un dominio territorial que favorecía su desarrollo económico y su poder geopolítico. Mientras tanto, el Imperio Austrohúngaro no tenía colonias y Alemania apenas contaba con algunos territorios, de los que no obtenía casi ningún tipo de ganancias económicas. Esto causó resentimiento de Alemania contra Francia e Inglaterra. 3. El desarrollo de la industria bélica. Entre 1860 y 1913 se llevó a cabo un importante progreso industrial en Europa, liderado por Reino Unido, Francia y Alemania. Esto conllevó el desarrollo de nuevas armas y la construcción de medios de transporte especializados para la guerra. Todo ello empujó a las naciones europeas a sospechar de sus adversarias, lo que les hizo invertir aún más dinero en la defensa de sus colonias y en preparaciones para una eventual guerra. 4. El nacionalismo. Las ideologías nacionalistas se afianzaron en Europa durante el siglo XIX. Cada gobierno buscaba exaltar los sentimientos de pertenencia a una comunidad. Por la nación se debía luchar e incluso entregar la vida de ser necesario. Así, cada país alentó la defensa de sus intereses y el menosprecio para los rasgos que eran propios de otras naciones. 5. La diplomacia de la competencia entre naciones. La desconfianza entre los países dividió el mundo entre amigos y rivales. Por iniciativa de Otto von Bismarck, el canciller de la Alemania unificada, se creó la Triple Alianza de 1882, compuesta por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Su objetivo era disminuir el poder de Francia y decretar su defensa común ante Rusia. Luego otras naciones establecerían el Triple Entente. En este pacto Rusia se alió a Reino Unido y Francia en contra de Alemania. Número 6. La causa detonante de la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque de Austria. El archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, Bosnia. Un grupo de jóvenes nacionalistas planificó el atentado en su contra. Cuando el archiduque se encontraba en camino para visitar a los lesionados de un primer atentado, fue interpretado por Príncipe, joven integrante del movimiento nacionalista Mano Negra. Este sacó su arma y disparó a muerte en contra del archiduque y de su esposa. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pérdidas humanas y materiales. La Primera Guerra Mundial fue el conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en miles de dificultades. Los europeos fueron el campo de batalla con la mentalidad del siglo XIX, pero con la tecnología del siglo XX. El desastre fue descomunal. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se le conocía, dejó un saldo de muertes de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados durante los ataques. Solo durante los ataques. Aparte, se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por las hambrunas, por la expansión de enfermedades y por los accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques, los cuales generaron problemas como la invalidez, la sordera o la ceguera. Consecuencias económicas. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. En términos generales, Europa se vio expuesta a un aumento de la brecha social entre ricos y pobres, derivada tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física tras el combate, la aridez y la orfandad inducidas. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza extrema y dificultaría su recuperación, lo que generaría un gran malestar y resentimiento en contra de los países aliados. Consecuencias ideológicas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no solo fueron económicas o materiales, nuevos discursos ideológicos aparecerían en la escena. A la extrema izquierda, la expansión del consumismo que había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa en 1917,
desde su formulación teórica en el año 1848. A la extrema derecha, el nacimiento del nacionalsocialismo, nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. A pesar de sus profundas diferencias, todas estas teorías tendrían en común el rechazo al modelo capitalismo liberal. El 11 de noviembre de 1918 finalizó la que hasta el momento había sido la guerra más devastadora de la historia. Tras 4 años de largos y duros combates que se dio en los frentes occidentales y orientales de Europa, donde los combatientes luchaban en condiciones infrahumanas tras las trincheras. Una serie de cambios que afectaría a todos los planos de la vida de los hombres y las mujeres que habían sufrido este conflicto. El 11 de noviembre de 1918 se frenaron las acciones militares de la Gran Guerra y se preparó el camino para la firma de los tratados de paz.